¿Qué movida me estás contando de la fiebre? Explica esta movida porque es rarísimo esto. Bueno, es que estuvimos hablando de cuando yo me vacuné y me entró fiebre, que fue como una aventura, ¿no? Porque como, claro, después de estar tanto tiempo encerrados, el hecho de ponerte malo es como una novedad, ¿no? Claro. Y me entró fiebre y hice una de las cosas que suelo hacer mucho cuando tengo fiebre o cuando noto que tengo fiebre, Uh-huh. que es tomarme la temperatura con un termómetro. Y como que a mí me gusta mucho ponerme el termómetro y me lo pongo constantemente porque me da como cierto placer comprobar que tengo fiebre. No entiendo. ¿No lo puedo entender? No puedo explicar, no creo que pueda explicarlo, ¿vale? Es un Solo puedo guilty decir, pleasure de estas. bueno, supongo que es guilty porque quiero ser gilipollas, pero creo que me pasa porque como realmente yo a nivel físico, o sea, yo ya sé que tengo fiebre porque me encuentro como el puto ojete. Claro, te sientes bien el hecho de constatar que efectivamente... Y de hecho, pero siento un placer muy extraño comprobando que tengo mucha fiebre. Es decir, si yo me encuentro como el puto ojete y me sale 37, me molesta. A ver, ahí estoy empezando a entenderte. Entonces, ahí nos estamos entendiendo. Si me encuentro como el ojete, quiero que dé un 39. Claro, exacto. Porque tener un 39 me da placer. Digo, bueno, estoy 39, no, yo con un 38 quizá me conformaría. Pero sí que tiene sentido, claro, porque es como, me noto enfermo, parece que estoy enfermo, me siento enfermo, Mira, el termómetro dice que estoy enfermo. Claro, es algo que va relacionado con eso. Bueno, porque es una lineal ahí como todo, ¿no? Como poner todo en orden. Sí, estoy bastante de acuerdo. Y bueno, y tiene algo de relación con el tema de este catastrofismo que yo muchas veces hago gala, ¿no? A quedarme a medias no me gusta. Es decir, si estoy malo y con fiebre quiero tener muchísima Estoy fiebre. completamente de acuerdo. Pero vamos, no me gusta tener fiebre porque es horroroso. No mola nada. No mola y lo de la absolutamente vacuna nada. es terrible. O sea, yo lo pasé muy mal. Iba a decir, no os vacunéis. Pero no. Vacunados. Ahora mismo ya está todo el mundo vacunado, ¿no? Sí. O sea, ¿quién nos ha vacunado? ¿Los niños? Bueno, hay gente que no se ha vacunado, ¿eh? Ah, claro, los que directamente no quieren, Los que no quieren o no pueden. Hay gente que no puede, por enfermedades y demás. Vale. Pues no sé, aparte de esto, no sé si quieres comentar algo más en la intro o podemos avanzar. No, bueno, ya. Solo quería comentar que Nick se ha cambiado su foto de perfil en las redes. Por eso en la que sale más guapo aún, ¿no? Es un tema que estoy jodida, ¿eh? Pero tú estabas en su contra ahora, ¿no? O sea, no, yo ¿no estuvimos hablando ayer de que tenías que controlar tu movida con NEC o algo así? Claro, ¿no? porque dije, estoy mal, porque lo paso mal. Ya. Pero porque es demasiado guapo. Ya, es que tenemos que estar un poco en contra de los guapos, ¿no? No nos vas a hablar de eso. No, yo no ahora. estoy en contra de los guapos. ¿Qué va? Yo estoy en contra de no follarme a Nick. ¿Sabes? Me da mucha angustia verlo ahí y saber que nunca va a ser mi novio, ¿sabes? Ya. Eso es lo que llevo mal. Pero que él esté así de guapo, lo llevo fantástico. Es que mira la foto, te la voy a enseñar. A ver, Excaliburcio Reacts en directo. Es que es guapísimo. Es fuerte, ¿eh? Es un insulto. Es muy fuerte, tío. Es un insulto. Joder. Yo aquí calvo como un gilipollas. En fin. Mira esta, por favor. Que sí, que ya lo entiendo. Bueno, pues yo creo que como intro ya está. Perfecto, pues vamos allá. Cosas que no, coño, que no. Ayer hablábamos, Monty Peiró, de una movida que me pasó en Facebook, que esto que Facebook te envía recuerdos de cosas que hiciste hace como muchos años, cosas que publicaste en Facebook hace muchos años. Que yo no sé por qué hacen eso, de verdad. Sí, porque son muy crueles, la verdad. No sientan bien casi ninguna. No. Yo no me reconozco, ¿eh? Yo pienso, ¿quién es esta gilipollas, tío? Y ahí surgió una publicación del 2006, creo que era, mía, en la que subía una foto, no era una foto hecha por mí, era una foto que circulaba por internet de un billete de 5 en la que ponía, estimado Emilio Botín, le saludo porque ya, como este billete va a ser suyo, pues no sé qué. Y yo comentaba la foto, muy bien. Me encanta. Me encanta, eso, me encanta. Y me di mucha vergüenza porque es un tipo de publicación que normalmente hacen los padres en general. Entonces sentí de repente muchísima empatía
por los padres en general, o hablemoslo ya de gente más mayor como nosotros, en la cual, claro, te das cuenta cómo la gente más mayor intenta de alguna forma seguir el rebufo de la gente más joven de la manera que pueden, y los jóvenes, cabrones ellos, no se paran y siguen adelante y solo hacen que mirar con desprecio hacia atrás. Cuando lo que hay atrás eres tú, pero Claro. hace un tiempo. Entonces, claro, de repente lo vi clarísimo. Dije, joder, si yo es que esto antes molaba, este tipo de publicaciones antes eran como guays y ahora están totalmente desfasadas. Y lo único es que vamos pasando, el testigo lo vamos pasando y se va Sí. quedando atrás. Es verdad que van cambiando los usos, porque yo, por ejemplo, a mí me salen muchas publicaciones de esas de recuerdo mías, Ujú. que yo simplemente pongo, qué ocupada estoy. O, Y ya está, madre sí. mía, este fin de semana tengo 2 conciertos. Y yo pienso, ¿pero soy subnormal? Sí, como una No, crónica, ¿no? Porque Ponía- antes se usaba así, Facebook, Sí. como que se narraba más Sí. un pensamiento concreto. Publicabas en Facebook a veces 5 veces al día. Mm, ¿Sabes? sí. Publicabas 5 cosas porque era otra manera. Entonces no es tanto que fueras gilipollas, que también, sino que eso era normal en ese momento. Y es lo que tú dices, tus padres se metieron en Facebook, replicaron esa conducta, luego los jóvenes empezaron a usar Facebook para debatir, Claro. y allí estaban los padres. Me acabo de tomar un café, como Claro. Pedro Sánchez en Twitter. ¿no? Efectivamente, claro, ahora nos reímos porque ellos están haciendo lo que nosotros hacíamos en Claro. ese momento y nos han Y nos enterado. reímos del Pedro Sánchez en Twitter del pasado, pero Claro. él estaba haciendo lo que había que hacer. Sed Pues, buenos. Cenar en el Luna Rosa comiendo una pizza cojonuda, porque es lo que hay que hacer. Entonces, el cosas que no en sí somos nosotros mismos. La situación, que ocurra esto. Vale. Cosas que no es que ocurra esto y no podemos evitarlo. Así que vamos a acabar a saber qué estamos haciendo ahora. A mí ahora mismo me aterra. O sea, la actualidad de hoy es la vergüenza ajena del mañana. Efectivamente, pero claro, Bueno, ajena no, propia. Pero ¿qué estoy haciendo yo ahora para que los jóvenes estarán pensando? La gente muy joven. ¿Por estará dónde pensando, empiezo, cariño? ¿Tienes un podcast? O sea, "Ostras, todo madre lo- mía, es que el podcast ya será algo ridículo. Claro que sí. Ahora mismo ya es ridículo a tener ver, un ahora mismo podcast. tener un podcast es algo que la gente está hasta los huevos de que la gente tenga podcast. Es verdad que nosotros nos subimos al carro. Tenemos cierta superioridad moral porque tenemos un podcast hace 4 años. Claro. Entonces eso nos salva un poquito. Claro. Pero tener un podcast ya es de viejos. Ya es de viejos, sí, Yo no es una evidentemente. cosa que diga mucho por ahí tampoco. Bueno, pues otra vez Excalibur y Ramón hablando de la edad y de ser viejos y de tal. Creo que estoy un poco monotema. Debería No pasa- salir. a ver, estamos con el tema porque estamos los dos comiendo la crisis de los 40. ya. Pero yo creo que está fantásticamente bien que documentemos esto. Somos porque, la voz de una generación. porque la gente esto no lo dice. Mm. La gente se lo calla o lo niega. Uy, son los padres los cojones, la crisis de los 40. Los cojones, te los parto la cojones, cara. Te parto la cara, Gilipollas. payaso. La crisis de los 40 es muy real y creo que está guay que hablemos de ello. Que pues la gente de 20 que nos escuche, que serán Noé y 2 más, pues que se rían de nosotros. Mm. Y la gente de 30 que vaya tomando nota y ya está. Y ya está. No pasa nada. Evidentemente. ¿Qué Pues cosa- mira, qué vienes yo tú? no puedo más con una cosa muy de gente de 40 que es Mecano. Mecano fueron una mierda en los 80, una mierda en los 90, son una mierda ahora Ujú. y me da igual. O sea, Sí. que decir, no hay nostalgia que salve Nada. Mecano. No, Mecano no, tiene no. unas rimas Mm. que son completamente ofensivas. Mm. Es horrible la voz de Ana Torroja. Nacho, los hermanos Cano, ¿a cuál de los dos es peor? Y no puedo más. Yo me compré la Idalay en vinilo. No pasa nada, lo reconozco. Me gustaban. Yo quiero decir que sí, que ahí me colé todos. Todo. Esto es una cosa que tenemos que solucionar como país. Sí. Es un tema estructural. Pero Pero no, es solucionémoslo. que no hay excusa. Yo recuerdo tener muy pocos años, yo no era mayor de edad y la gente ya comentaba lo de las letras de Mecano. ¿eh? Es que son Ya, terribles. ya se comentaba. O sea, Sí. no es una cosa que ahora en 2021 miras al pasado y tal. Que no, que no. No, no, esto ya se comentaba en su momento. En los 90 ya se reía la gente de Mecano. Hombre, es que Hijo de la Luna, que es una de las canciones como más Mm, serias, ¿no? sí. Más dramáticas de Mecano. ¿De quién es el hijo? Me has engañado fijo. Vamos a ver. ¿Qué es esto, tío? O sea, esto no. ¿Qué, ¿Sabes? ¿Qué manga ancha se tuvo ahí? Que manga ¿Qué ancha, manga ancha? es que... O sea, Me cago en no, la mar. no. O sea, por favor, ya. Pasemos página.
Vale, lo que también debemos pasar página es esta cosa que sigue ocurriendo hoy en día. Están habiendo como ciertos signos de intentar cambiar, pero sigue pasando, y es esto que un hombre, cuando un hombre se viste de mujer, todo es risa y todo es mofa. Un hombre solo tiene que hacerse en una reunión de gente, se viste de mujer y ya causa risa. Y cuando una mujer se viste de hombre es sexy o es tal y cual. Y esto tiene que parar. Claro, pero es que para los hombres vestirse de mujer es un chiste. Sí. Porque además todos se visten de mujer y empiezan como a tocarse las tetas, Sí, o a decir, soy empiezan muy puta. soy O muy- sea, es que enseguida es se que- pueden hacer eso. Es que, claro, Es que, joder, es tan obvio que no es bidireccional. Es que una mujer se viste de hombre y no da risa. porque una mujer que se viste de hombre es como que performa un rol Ujú. que se supone que es socialmente superior. Mm. En cambio, un hombre que se viste de mujer... Sí que veo esa connotación de humor cuando lo percibo en algo muy específico, que es humor feminista Pero sobre porque lo que todo. están haciendo es una parodia. Claro, están haciendo una parodia y tal, pero no está afincado en la normalidad. El hecho de una mujer se vista de hombre no provoca nada. De hecho, el disfraz de hombre no existe. En cambio, señores que se disfrazan de mujer Sí, en y ya carnaval, está. de mujer, eso existe. Yo Pero no lo he existe hecho, el yo lo he disfraz hecho, de sí, hombre. sí. Tú lo has hecho. Yo lo he hecho. Todo hombre pasa por 2 etapas normativas en su vida. Hacer un rap y vestirse de mujer. Yo he hecho las dos. He hecho las dos, No a además la de vez. forma literal. No a la vez, afortunadamente, pero sí. Sí. Terrible. No se podrá separar solo. Simplemente, Sí. pues, no está de más decir, oye, esto no. Esto no. Esto no. Pues mira, yo otra cosa que ya le he dicho muchas veces, pero voy a insistir, porque esta vez voy a hablar de lo mismo, pero girando un poco el foco, son los real fooders. Mira, Vale. he rajado mucho de Carlos Ríos. Sí. Pero esta vez voy a desplazar el foco ya porque los real fooders. O sea, me he enterado Ujú. de que hay real fooders que solo se relacionan sexoafectivamente con otros real fooders. Pero, Te lo juro, que buscan novio. Claro, porque como ellos solo pueden alimentarse de lechugas y Claro. dátiles y tomates no y beber quieren que agua. alguien que ha comido Doritos le Claro, se imagínate acerque, ¿no? besar a Bueno. alguien que se acaba de comer un donut. Ya. Hombre, no. Entonces, me parece que este tema ya... O sea, primera que si vais de verdad, si queréis constituiros como tribu urbana, como subcultura, como secta, como lo que cojones sea que seáis, poneos un nombre que no de vergüenza ajena. Ya. Es Eh, verdad. real Eso fooders. para empezar. Eso para empezar. Sí. Segundo, buscaos un líder que no den ganas de partirle la cara a todas horas, porque yo a Carlos Ríos no puedo más. Ya con me cayó mal desde el día 1. Sí, Yo fui tú. la primera persona de este país en odiar públicamente a Carlos Ríos. Doy fe, Cuando doy fe. Carlos Ríos aún era... a la gente le hacía gracia, a mí ya me caía mal. A Sí, mí me es caía mal cierto. en las maquetas. Sí. Yo le odio desde el día 1. No puedo con esta persona. No, y ahora ya sea abiertamente es odiado por Pero porque prácticamente es que todo el ya, mundo. quiero decir, yo esta Es semana que he visto- ya no engaña a nadie. Quien quiere ser engañado por Carlos Ríos es porque quiere pero es que hasta serlo, o sea. otros, hasta nutricionistas de estos también, youtubers o instagramers, que no se meten con nadie, que no se mojan nada y que no tal, por el tema ya están hablando claramente de que esta persona es un demente. Es el Spiriman de la alimentación, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. bueno, acabará mal. Espero que acabe como Spiriman. Que Spiriman acaba Sí. fatal ese hombre. Sí. Ay, bueno, tampoco le deseamos eso. Yo creo No, que... cuando digo fatal es que acabe comiéndose unos donetes. Sí, exacto. Que acabe comiéndose donetes y desaparezca ya. Que se pega un buen atracón de Oreo en un funeral. No, Y que le den. pues esto ya, con esto no puedo más. Pues sí, también te digo que qué optimistas también esta gente que solo se relaciona sexoafectivamente con otros real fooders, de creer que te va a tener muchas oportunidades para elegir, está como el para tema elegir. como para estrechar el cerco. Exacto. Uy, esta tía, mira, está ahí Adriana Lima, pero está comiendo unas Oreo. Vaya, mejor no. Venga, va. Como si yo tuviera que estrechar el cerco con veganas, ¿sabes? Te lo digo. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, Burcio Ramón. Hace tiempo hablé de cómo el cine era esencialmente... Bueno, yo no sé en qué momento lo dije, pero yo sé que lo dije y no sé por qué. Pero dije que era esencialmente progresista
porque las historias básicamente han intentado siempre, pues eso, conectar con el público, que en su mayoría es pobre y deseoso de historias que les animen. Por lo que a poner a protagonistas millonarios explotando a sus trabajadores y siendo los buenos de la peli, como que no se vendería muy bien. Obviamente existe mucho cine apolítico, aunque ese término siempre es debatible, donde solo se habla de romance, dramas personales y, por supuesto, cine de derecha, como el policíaco basado en La Ley del Talión y en unos villanos que siempre nacen de la inmundicia del pueblo, ¿no? O sea, como gente muy villana que ha salido de las calles. En ese momento fui moderadamente optimista porque, bueno, al fin y al cabo, en general los valores que se pretenden dar, aunque tibios, suelen ser buenos. Sé bueno con la familia, sé bueno con los demás, sacrifícate por los demás, no seas egoísta, lucha por lo que crees, y los malos son los que tratan mal a los demás. Ajá. Pero hoy no soy tan optimista y vengo a hablar de 3 conceptos del cine y series actuales que me llaman mucho la atención y no terminan de gustarme demasiado, que son el cine catastrófico, las series distópicas y los villanos de mierda. El cine catastrófico no es nada nuevo, o sea, se lleva haciendo desde que el cine es cine. Lleva muchos años y a veces pasa de moda y a veces vuelve muy fuerte, dependiendo de cómo esté la temperatura de la sociedad. Con el cine de superhéroes está ahora muy a tope y el mundo se está destruyendo cada película, cada vez la destrucción es mucho mayor. ¿Y qué tiene de malo? Pues en teoría nada, pero se extraen unas sensaciones a largo plazo de estas películas que no gustan y todas tienen que ver con la comodidad y la falta de dilemas. A ver, explícame esto. Sí. A ver, el cine de catástrofes no invita a pensar. Es un paraíso de lo apolítico. Cuando el mundo se desmorona, se vuelve simple. Hay que sobrevivir. Los que ayudan a esta tarea son buenos y los que no ayudan son malos. Punto. Todo es tremendamente simple y eso nos relaja, nos tranquiliza. Y bueno, eso está bien. Vamos al cine a pasarlo bien, no a ser mejores personas. Pero me cabrea el éxito que tiene cierto cine en comparación pues con otro donde se plantean otros dilemas morales que pueden ser mucho más interesantes. Pero es que esto es como terriblemente cómodo. Es decir, pues bueno, pues cine de catástrofes, gracias, porque no tengo que pensar nada. Ya, es verdad que hay algo en el cine ese de catástrofes que a mí me... Es que está muy guay porque es que es muy cómodo, muy cómodo. Muy cómodo, sí, ofrece una zona de confort. Por su lado, las series distópicas o postapocalípticas, que hay un montón, ahora con Netflix y Amazon les encanta hacer este tipo de series, gracias a Black Mirror, por ejemplo, rezuman también mucho conformismo. Abusan del sentimiento de derrota, se regodean en el mensaje de la raza humana lo ha arruinado todo, tuvimos lo que merecimos, qué asco damos como sociedad. Y aunque en ellas siempre se intuya cierta crítica al sistema capitalista, como el juego del calamar, sí, que es la más actual, siempre se ve desde un tono impotente. Ya no se puede hacer nada al respecto. Hemos perdido porque somos una panda de egoístas desalmados. Existe una especie de pornografía moral en las series distópicas, un placer que se siente a la hora de ver que efectivamente todo es una mierda y todo va a acabar en algún momento. Y si eso es así, eso nos convierte a nosotros en alguien que no es responsable de lo que va a pasar. Al igual que el cine de catástrofes, las historias de distopía son cómodas, nos quitan responsabilidad, aunque irónicamente subrayen muy fuerte que todo es culpa nuestra. Ese placer de verlo todo arder nos libera de querer ser mejores, de trabajar en ello, de pelear duramente por ser un poco más felices. Es miedo puro y duro a la responsabilidad. A veces en este podcast abusamos de desear apocalipsis, siempre en clave de broma, pero creo que algo de esto hay cuando lo decimos, ¿no? O al menos cuando lo digo yo. Esto es una cosa que hemos hablado también en privado, que el tema de ser excesivamente catastrofista de alguna forma te está cubriendo a la hora de tomar decisiones más valientes, ¿no? Y ser más valiente en este sentido. Y finalmente, los villanos de mierda. Se habla mucho en los círculos de cine que hacer un buen villano te da una buena película automáticamente. No quiero perderme tampoco en qué es lo que es hacer un buen villano y tal, esto lo podemos hablar en otro programa. Lo curioso es que aunque los que hacen películas saben lo importante que es hacer un buen villano, siempre acaban haciendo un villano de mierda. Plano, con un único deseo, causar dolor. La industria odia a los villanos complejos, nos hacen sentir mal a nosotros mismos y no nos gusta sentirnos mal con nosotros mismos, por lo tanto no nos dan villanos complejos. El bien contra el mal, preséntalo así y estaremos en paz.
Fíjate hasta qué punto somos incapaces de crear villanos interesantes, que lo que hicimos hace un tiempo fue crear protagonistas con un montón de taras morales horribles para identificarnos con ellos. Ya hablamos en su día de antihéroes como Rick Sánchez, BoJack Horseman o el Dr. House, que es uno de los más conocidos. O Carrie Bradshaw también. Vamos a hacer que los buenos sean como muy complejos y con muchas taritas, pero al final vamos a perdonarles todo porque son los buenos y nos caen bien, en vez de hacer que los villanos sean más humanos y se parezcan más a las ratas de cloaca que somos todos nosotros. Un villano tiene que ser muy malo. No basta con ser normal y cometer algún acto reprobable. Tienen que ser diabólicos para poder matarlos. Y punto. Y así estamos todos más cómodos y tal. Sin spoilear nada, entro en un terreno difícil, pero de verdad no voy a spoilear nada. En el propio juego de Calamar, ¿ya lo has visto? Sí. En el propio juego de Calamar hay al menos un ejemplo de esto que digo. O sea, como que hay algún personaje malvado, muy malo, que tiene que ser muy malo todo el rato para que nosotros nos sintamos cómodos. Sí, a mí eso, de hecho, de esa serie es lo que más me ha... Te saca. Lo que más me ha molestado es ese maniqueísmo, sí. Ese... Y da mucho miedo. No me digas que en el juego del calamar no habría sido más agradable y más interesante que algún personaje tuviera una moral más... Ya no moral ni nada, es que como que se esfuerzan mucho en colocar a los personajes en un... como que estaría bien que los personajes fueran un poquitito más porosos, ¿no? Pero son todos o son los buenos o son los malos, y hay uno que es bueno pero luego es malo. Igual ya me estoy entrando en un terreno más de spoiler, pero no hace falta. ¿Por qué meter a la maldad también? Que es otra historia, Bueno, yo creo que la maldad sí que es inherente. Lo que pasa es que la maldad... pero también pasa un poco con los episodios de la historia misma. No hace falta irnos a la ficción. Por supuesto. ¿Cuáles son los personajes de la historia que más fascinación nos crean? Hitler. Porque es lo más mal. O sea, es el mal personificado, el más malo que conocemos. La maldad pura. Y pasa lo mismo con los que percibimos como santos, ¿no? Gandhi, la Madre Teresa esta, que luego no son ni de lejos, son santos, ¿no? Pero es verdad que igual que nos cuesta, o sea, somos muy capaces de decir Gandhi no es tan bueno o la Madre Teresa de Calcuta no es tan buena, nadie diría Hitler no es tan malo. Ya. O sea, es como que cuando alguien hace algo muy malo, somos incapaces de ver algo bueno, y cuando alguien hace algo muy bueno, no nos cuesta tanto verle lo malo. ¿Por qué? No. Porque somos unos hijos de puta. No lo sé. No sé a dónde quiero llegar con esto, la verdad. No, yo sí que entiendo, por lo que has mencionado, que realmente como que nosotros funcionamos un poco en ese sistema un poco bipolar, ¿no? Más que bipolar, polarizado, sí, en el cual... Nos incomodaría, yo creo, que ver cosas buenas, aunque la vida real se parece bastante más a que los malos no son tan malos ni los buenos son tan buenos. Claro. Pero creo que nos incomodaría ver cosas buenas en los malos, sí. Y por eso tendemos a esos arquetipos tan cerrados, ¿no? No, sobre todo para entender ciertas cosas. Yo creo que nos está costando mucho avanzar porque estamos a esto de decir que Hitler no es tan malo. No, joder, ni mucho menos. Pero me refiero, pero entendemos que un poco de bien no justifica el mal, y sin embargo sí que somos capaces de decir esta persona no era una santa pero hizo esto bueno, pero obviamente que Hitler fuera majo con su perra Blondie o que pintara cuadros medianamente guays no significa nada frente al peso de todo lo malo que hizo, ¿no? Entonces creo que va por ahí, creo que nos sentimos cómodos cuando los malos son malos. Y ya está. Y no marees más. No sé muy bien por qué, me lo estoy planteando mientras, no sé, igual estamos diciendo unas cantidades de animaladas. No, creo que tiene todo el sentido del mundo. Es que funcionamos así, no solo ya en la historia, no solo en el cine, sino en nuestra vida diaria. Es decir, a nosotros nos resulta más cómodos el hecho de cuando alguien nos cae regular por cualquier cosa, tacharlo de que es un gilipollas y eliminarlo de nuestra vida. Es como más cómodo creer que alguien que hemos apartado de nuestra vida es absolutamente terrorífico, cuando igual nos costaría como más hacer eso si pensáramos, bueno, pues tenía esto bueno, tenía esto otro que también estaba bien. Yo, por ejemplo, cuando aparto a alguien de mi vida y tengo claro que no es mala persona, sino que simplemente se ha portado mal conmigo por X motivos o tal, estoy mucho más en paz que cuando decido que alguien es mala persona.
Ajá. Cuando echo a alguien de mi vida porque creo firmemente que es mala persona, me atormenta más. O sea, le tengo más rabia. En cambio, Ya. soy capaz de dejar ir cuando alguien no me parece mala persona. O sea, para mí ser mala persona, reconozco que es como muy malo. Sí. Bueno, esto contradice un poco lo que estábamos hablando. No, Pero- no contradice, me refiero que me crea como... No como... Es que no me refiero a que me sienta... O sea, como que estoy cómoda porque es como... Es malo y siempre va a ser malo. Ujú. Sí, No es sé. que eso da mucha comodidad. Claro, no sé. El caso es que, vamos, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues absolutamente nada, porque es lo que hay. Siempre habrán cine y series que nos cuenten cosas distintas y lo celebraremos cuando las suban a Netflix y HBO. Pero, vamos, que no quisiera dejar de reivindicar más dinamismo moral, más dilemas, más grises, que además los grises funcionan. Mira series como Juego de Tronos, Claro. que han demostrado que el público tolera muchísimo ciertas ambivalencias morales y cierto Claro. juego con esos. Aunque ni siquiera ellos evitaron caer en la polaridad que presentaban, pues por ejemplo, los Stark y los Lannister, ¿no? Ujú. Yo personalmente me quedo mucho con el dilema de la Guardia de la Noche, con los salvajes, que fue súper interesante, eso de renunciar a lo que eran y por lo que han luchado por un bien superior, que además les hacía crecer, ¿no? Como colectivo. Y en cambio reniego mucho lo de recurrir a un genocidio para dejar claro quién merece morir, Ya. en fin. Bueno, quien quiera entender que entienda. El caso es que bueno, que Juego de Tronos, aunque obviamente también tenía estas cositas, también aportó muchas cosas interesantes y demostró que eso Que esa da éxito. complejidad, claro, fue maravilloso, es que era La gen- maravilloso. Yo es que creo que la gente lo tolera muy bien, simplemente tienes que tienes que apostar por ello Sí. a tope, no reducir simplemente los villanos interesantes y tal a películas un poco más de nicho. Tú lo pones en el mainstream y funciona súper bien. Sí, desde luego. Y ya está. Pues ya muchísimas gracias, Scary. Siempre interesante y siempre educativo. está. Vale, venga, pues vamos a pasar de paso. Señora, señora. Scary, tú sabes, una vez más vamos a hablar de nuestra crisis de los 40. ¿Otra vez? Sí, bueno, Madre tangencialmente, porque yo vengo a actualizarte, ¿vale? Esta gente está ya No, vengo a traer agotada. esperanza, porque yo he pasado... O sea, he pasado la crisis de los 40, es real, para mí ha sido real. Sí. Y no creo que sea necesariamente malo. Creo que las crisis no tienen por qué ser... Tampoco vengo a decir esa mierda de, ay, en japonés significa... No, por favor, ¿no? No, Pero por Dios. no hagas necesariamente eso. las crisis... Me da mucha rabia que haya gente como que reniegue de la crisis de los 40 porque asumen que tenerla es algo malo. Ya. Yo la he tenido y la he sentido como un periodo de... Un poco de reflexión sobre el concepto la mitad de mi vida, que luego igual voy a vivir 50 años, no lo sé, pero en principio lo sientes así, ¿no? Y me ha pasado algo muy interesante, que es que después de una primera fase un poco más negativa y un poco más de enfrentarme a despedir mi juventud, a sentirme mayor, a pensar que quizá mi barco ha zarpado y todas esas mierdas que tradicionalmente asociamos a la edad, a mí me ha venido ahora unos efectos secundarios con los que no contaba, Ajá. bastante guapos, ¿vale? Yo Ajá. supongo que al final de todo esto habrá un equilibrio, pero yo ahora estoy en una fase bastante megalómana Vale. de la crisis de los 40 en la que me siento en el mejor momento de mi vida, me siento que nunca he estado mejor, que nunca he estado más guapa, Joder, que qué nunca guay. he sido mejor. Yo quiero eso. Y estoy completamente flipada. O sea, soy lo que se llama comúnmente una creída. Vale. Pero ahora mismo me he pasado toda mi vida como mujer rehuyendo de que me llamen creída, porque cuando tú eres mujer que te llamen creída es lo peor que te pueden llamar. Pues yo ahora estoy deseando que la gente me llame creída, porque estoy completamente flipada. Y bueno, esta etapa megalómana se irá y dará paso a la normalidad y ya está. Pero ahora mismo estoy ahí, ¿no? Vale. Entonces estoy completamente redescubriendo que lejos de sentirme que estoy acabada, estoy flipando con un poder que estoy descubriendo que es maravilloso, ¿vale? Vale. Y entonces esto me lleva a que la semana pasada un amigo me vio y me dijo, hostia tía, qué guapa estás. ¿Y qué le dije yo? Le dije sí. Sí, O sea, no sé lo por sé. qué. Me salió del alma decir sí. Es fuerte esto, ¿eh? Dije Muy sí. fuerte. Dijiste sí, claro, como hay que hacer. Claro Pero que dije sí, dije, Lo por sé. favor, ¿qué clase de persona soy? Quiero decir, no es que me sienta superior a nadie, es que me siento la mejor de mí misma. Entonces esto me lleva a hablar de un tema que es la belleza, ¿no? Ajá. Porque parece que las mujeres cuando nos hacemos mayores perdemos bueno, parece, ¿no? Se entiende que perdemos la belleza, ¿no?
Pues bueno, la belleza es algo súper importante, porque la búsqueda de la belleza, de la estética, nos ha traído cosas grandísimas como humanidad, ¿no? Nos ha convertido en lo que somos en parte, porque pobre de aquel que no se conmueva ante la belleza, que no sepa apreciar toda la emoción que se extrae del placer estético, porque sentir, experimentar, compartir la belleza es completamente humano, y en nosotros nada de lo humano nos es ajeno, o sea, Nada, esto ya lo nada, hemos dicho, para ¿no? nada. Ahora bien, ¿qué clase de moto nos han vendido? ¿Qué clase de basura ideológica y reduccionista estamos comprando cuando creemos que la belleza es simplemente física y que el único físico bello es el canónico y que además tenemos la obligación de convertirnos en objetos de ese limitado, ordinario y cutre arte que consiste en ser sexys a todas horas de la única y estrecha manera posible? Estoy harta de que tengamos que ser guapas a todas horas y de una única manera. Estoy harta de que no se nos permita envejecer, de que nos maltratemos, nos limitemos, nos odiemos, si no parecemos estar en una constante editorial de Vogue. Me apena mucho leer el comunicado de Linda Evangelista, esta supermodelo de los 90, que ha hecho un comunicado donde dice que lleva 5 años encerrada porque una intervención estética la ha desfigurado. Hostia, Y le aterraba salir de casa y que la vieran porque ya no es guapa. Porque nos hemos perdido la belleza de una Linda Evangelista siendo vieja y no siendo una señora que persigue un imposible a través de someterse a lo que sea con tal de frenar a su cuerpo haciendo lo que tiene que hacer, que es mutar, porque ya está bien de querer ser estatuas firmes, marmóreas, en escorzos fantásticos, impasibles al tiempo, perfectas y congeladas en el momento oportuno. Los cuerpos fluctúan y somos muchísimo más que un buen día, un buen maquillaje o una buena perspectiva. Somos todo lo guapos que podemos ser y todo lo feos, gordos y flacos que podemos ser. Somos fluctuantes, cambiantes y múltiples. Y esta mierda de concepto de la belleza que tenemos me parece una cosa terrible. La juventud está muy bien y tiene una belleza intrínseca innegable y está súper guay y no pasa nada, ni tenemos que negarlo, ni tenemos por qué criticarlo. Es fantástico. Pero me niego a aceptar que es la única posible. La belleza es sagrada, es importante y no puede circunscribirse al canon físico de turno ni crearse a golpe de inyección aquí o relleno allá. Que no, joder, que ya está bien, que conozco gente, que tengo amigas, que no soportan verse en fotos porque nos odiamos si nos vemos como somos, porque necesitamos vernos mejores de lo que somos. Y solo en esas fotos que todos tenemos, en las que un día estamos más guapos por lo que sea, spoiler, lo que sea, suele ser la luz, es cuando nos aceptamos. Y solo nos queremos cuando no nos parecemos, cuando somos mejores de lo que realmente somos, ¿no? Y tenemos derecho a ser guapos y feos todo a la vez, y a mostrarnos sin maquillar, sin medir el escorzo perfecto y sin ser enfocadas en perfectos picados. No puto pasa nada si no somos guapas a todas horas. Y tampoco pasa nada si no somos sexys y no causamos deseo sexual a todas horas. No se trata de eso. Podemos permitirnos no estar siempre impecables, joder, que nos estamos jodiendo la vida. Si solo nos aceptamos en la mejor hipotética versión de nosotras mismas, que es tan real o irreal como la peor, normal, que luego no nos soportemos en el espejo, en fotos normales o con la luz incorrecta. Y en esto se pierde muchísima belleza. ¿Vale? Porque llega un punto en que la gente, una foto preciosa, en la que está preciosa sonriendo, no la quiere mostrar, no la quiere subir a Instagram porque se me ven las arrugas de los ojos. Como si se pudiera sonreír sin tener arrugas, ¿no? Pues no, querides, que ya vale, que me cabrea esta mierda, me cabrea que nos hagamos esto a nosotras mismas. Me cabrea la absoluta intolerancia que sentimos por nosotras si no estamos enfocadas, peinadas, maquilladas, difuminadas, perfeccionadas, filtradas, ocultadas, tras una producción absurda que no es real. Nos pongamos como nos pongamos, no lo es. Tenemos derecho a ser y me parece básico que empecemos a trabajar este tema, que se está trabajando, obviamente, pero francamente se nos está yendo de las manos. Nos odiamos reales, nos odiamos normales, nos odiamos humanos. Nos encantaría ser una imagen muerta, inerte, congelada, dócil, ser una página que pasar, una foto que colgar en la pared. Y no, tías, no deberíamos querer ser eso. La cosa no puede ir de eso. La belleza es demasiado importante para tratarla así. Todas estamos atravesadas por esa autoexigencia y todas, obviamente, elegimos la foto en la que nos vemos bien. Ya está ahí, todo entra dentro de unos límites correctos, pero la cosa se va de madre cuando queremos salir riéndonos pero sin arrugas en los ojos, felices pero sin rastro alguno de lo que una piel real, normal y de verdad tiene, cuando queremos borrarnos los poros, cuando queremos salir sentadas pero sin que los órganos vitales y la inercia hagan lo que tienen que hacer, cuando pretendemos tener 50 y parecer de 20 consiguiendo una caricatura penosa. Troncas, que no, que ya vale con esto, que debemos permitirnos
ser puto humanas, que la belleza no es perfección y robótica, no es parecer un cartón con ojos, no es un picado infinito que nos adelgace, no es poner cualquier mueca para disimular nuestra verdadera cara. La belleza es algo muchísimo más grande que todo eso. Y la dismorfia colectiva que estamos atravesando es demencial, igual que es demencial cuando elegimos ponernos un filtro tan exagerado que prácticamente nos borra y creemos que borrarnos, desaparecer, nos hace más guapas que ser. Es que no puede ser que nos parezca bello difuminarnos hasta la transparencia, hasta la invisibilidad, la puta nada. Es que veo a tías que suben fotos de ellas que son unos ojos colgando en el cosmos. O sea, es que no puede ser. Me parece que tenemos que reivindicar la belleza de existir, de ser, de fluctuar, de cambiar, de envejecer, de transitar cada etapa, cada edad. Y sé que suena obvio y casi naif, y esa es la puta trampa, ¿no? Que parezca una cosa tonta decir semejante obviedad, pero es que me niego a ocultarme, me niego a desenfocarme más, me niego a borrarme. Me vais a ver con mis patas de gallo, con mis poros y con mis arrugas. ¿Y sabéis qué? Que me vais a ver fantástica, porque ¿qué cojones tiene que ver eso con la belleza? Bravo, Monty Peiró. Es que, tío, estamos hablando de esto todo el rato y es muy obvio y muy tal, pero que me da muchísima rabia porque mientras el body positive y todo esto lo hablamos, yo de verdad sigo teniendo a mi alrededor a gente que no deja que subas una foto suya, que no quieren ser etiquetadas en fotos, que no quieren ser vistas, que no quieren que nadie las vea, porque el riesgo de que alguien las vea pareciendo humanas les aterra, porque solo pueden mostrarse a través de estos filtros que te borran, solo pueden verse cuando no se las ve. Cuando pasan por postproducción. Pero es que es una postproducción que ya es loquísima. Es muy loca. Porque ya llegas a ver a gente eso, que es una gente que se funde, que se difumina con el viento, gente que no existe. O sea, estás más guapa cuanto menos eres. Sí. Y no puede ser esto, tío, no puede ser. Creo que la belleza, creo que la belleza no cuando yo hablo de belleza me refiero de estética, ¿no? De lo mismo me da que hablemos de la belleza de una supermodelo o la belleza de NEC que de una catedral románica. Me refiero a la belleza como eso humano, ¿no? Que conectamos con las cosas bonitas o con las personas bonitas. Y, tío, es absurdo. Hemos llevado la belleza al terreno sexual. Pero es que la belleza siempre estuvo en el terreno sexual y es de puta madre que esté ahí. Lo que no puede ser es que nosotras nos hagamos, y bueno, no sé si los hombres, supongo que cada vez os pasará más también, nos hagamos a nosotras mismas esa putada de reducir nuestra belleza a solo esa pequeña cosa que es salir bien en las fotos de Instagram. Porque la belleza no es eso. No. O sea, la belleza es que yo esté partiéndome el culo y al reírme muchísimo esté bizca y esté con arrugas. Y ahí hay belleza y todos lo sabemos. Esto no es nuevo ni... No. Pero sin embargo en nosotras mismas no nos lo permitimos. Podemos apreciar esa belleza en otras personas... Cada vez menos, porque esas otras personas tampoco se lo permiten a sí mismas. Ya, y nos lo ocultamos mutuamente. Nos lo ocultamos mutuamente para acabar convirtiendo la belleza en un terreno que solo le permitimos transitar a quienes son perfectas. Esto es un determinado número de personas en un momento muy concreto de su edad y en unas determinadas condiciones. Yo quiero saber cuál es la belleza de Linda Evangelista con 60 años, porque la tiene. Claro. Solo que es la belleza de los 60, no es la belleza que tenía con 20. Claro. Pero yo quiero quiero descubrir eso. Y creo que privarnos de eso en pro de buscar algo que es absurdo, porque por más que te operes, cariño, 20 años no vas a tener nunca más. Entonces creo que de verdad, y es que me siento hasta estúpida diciendo esto porque suena... ¿no? Como manido. Pero, tías... Suena manido porque no termina de calar el mensaje. Es decir, tú misma lo has dicho hace unos minutos, que estamos todos con el body positive y no sé qué, no sé cuántos, mientras todos estamos ignorando ese puto mensaje. Claro. Estamos todos, sí, lo que sea, pum, y filtros a saco. Claro. Estamos todos con los filtros, todos tenemos nuestro ángulo de cámara preferido, que es desde arriba, para que no salga la papada, para que no salga tal, cuando realmente todos... toleramos en los demás muchas cosas, como tú también has dicho, y no pasa absolutamente nada. Sí, pero no sé, pero yo por nos ejemplo, borramos. yo hago el ejercicio, y creo que es importante, de obligarme a mí misma a subir fotos donde directamente no salga bien o no llevo maquillaje, me obligo a no usar filtros, y lo hago porque me cuesta, porque lo fácil es caer solo en el selfie en el que estás guapísima, el día que estás maquillada, con el enfoque adecuado. Pero creo que es importante entender que yo no soy menos guapa o no me siento menos bella porque un día esté fea. Yo soy bella igual, aunque a las 7 de la mañana
asuste al puto miedo, que es la Ajá. realidad, ¿sabes? Y no pasa nada. O sea, entender que la belleza no es estática Mm. y que hasta la persona más guapa tiene momentos de ser fea y hasta la persona más fea tiene... O sea, como que, tíos, vale ya con esto, porque el tema Instagram, que se habla mucho, pero es que yo no noto que estemos mejorando, todo lo contrario. O sea, el tema de las fotos es un tema que a mi alrededor crea problemas. Ujú. Hay gente que no permite que se le etiquete, hay gente que no permite que se le saquen fotos, hay gente que solo acepta la etiqueta si sale guapa. Mm. O sea, esto es un problema. Porque tenemos derecho a salir mal en una foto y no pasa nada. Ya. ¿Sabes? No pasa Que no pasa nada. absolutamente nada, a la gente no le importa. A la gente no le importa, es que es absurdo. Mm. Entonces, veo que por mucho que hablemos, hay que hablar más. Y tenemos que trabajar más. Y creo que tenemos que obligarnos entre todos, ya que hemos creado entre todos esta maraña de filtros, ahora entre todos vamos a empezar a poner todos un poquito de nuestra parte. Mm. Y ya vale. Entonces nada, bueno, yo no sé a dónde quería llegar, yo solo quería compartir que de repente, en el momento en el que se supone que me habían dicho, o había oído, o temía que yo iba a desaparecer, porque las mujeres de 40, ya sabes, ¿no? Nos volvemos invisibles. Algunas literalmente, ¿no? Con los filtros y tal. De repente yo estoy experimentando como un poder muy extraño Ujú. que creo, y lo hablaba ayer con Virginia, con una amiga, que creo que nos creemos aquí que estamos descubriendo tal, y eso las mujeres de 50 ya lo sabían. O sea, creo que siempre ha sido así. Sí. Creo que siempre ha sido así. Sí. Y creo que simplemente yo de repente se me ha entregado un testigo que es de, toma, ya tienes 40, aquí lo tienes. Ujú. Sí, para una determinada parte del mundo vas a desaparecer, pero para ti misma de repente eres la hostia. Y Claro. como cuando tú para ti misma de repente eres la hostia, eso se contagia. Ujú. Pues eso, que estoy flipando un poco con todo esto. No sé dónde quería llegar, simplemente me impactó lo de Linda Evangelista, me impactó mi propia movida. Que vamos, que sí, sé dónde quieres llegar. Tú básicamente estás guay ahora y que de alguna forma tendríamos que mirar más hacia nosotros mismos, pero para nosotros mismos, no para los demás. Es decir, dejar... Exacto. No tanto... Sí, podemos seguir obsesionados con nosotros mismos si es para nosotros mismos, para nuestro propio disfrute, y dejar de estar tan orientados hacia los demás, pero de verdad, y hacer quizá lo que tú estás haciendo, que has dicho que estás como intentando subir alguna foto, aunque pienses que es más natural. Sí, y subo fotos sale donde menos- estoy normal, no es decir, estás donde normal y no tal. salgo especialmente guapa, no pasa nada, tengo derecho a ser normal, ¿no? Entonces igual sí que podemos permitirnos algunas cosas de esas. Yo me incluyo, porque sí que es cierto que desde un tiempo a esta parte he dejado de compartir fotos. Lo único que hago, las únicas que comparto son cuando me compré una camiseta de Fred Perry nueva. Pero eso está bien, no hay nada, es que no hay nada de malo en querer verte bien. Lo que me refiero es que el espectro tiene que ser un poquito más amplio, Más amplio. que no tenemos que ser sexys a todas horas y que ser guapo, se puede ser guapo saliendo normal en una foto, ¿sabes? No pasa nada. Sí. No necesitamos estar todo el rato como si cada foto tuviera que ser la mejor foto que tenemos. O de una editorial de Vogue, tío, que al final dices, che, pues para anunciar que estoy esperando el metro, Claro. no pasa nada si no Claro. parezco sacada de una revista, ¿no? Puedo esperar el metro normal. Me gusta hacer stories esperando el metro, por lo que sea. Pues che, salgo normal y ya está. Hombre, con lo que te hacen esperar, pues normal. Claro, Al final, sí. ¿qué vas a hacer? Pues stories. Pues Pues sí. nada, ha sido muy interesante. Gracias, Mundi Peiró, por tu eterna sabiduría. De nada, soy la hostia. Y gracias por ayudarnos a ser mejores personas. Bueno, pero ¿pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué ¿Qué está diciendo puta? Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Toda esa gente del mundo normal, por favor, que piensan que los cantantes y las cantantas tenemos que cantar cuando nos digáis, en plan, estás en una cena o estás en una fiesta o estás tomándote un café en la cafetería o lo que sea y te dicen, ay, ¿que eres cantante? Ah, pues cántate algo. Y te quedas como, ¿tú te crees que yo me voy a poner ahora a cantarte a ti como si yo fuera Bisbal? O sea, es que no. O sea, aquí a capela, sí. ¿Por qué? O sea, es que no, por favor. O sea, dejad de hacer esto, por favor, que no lo puedo soportar. Dejadnos en paz. Nosotros cantamos cuando queremos cantar. No porque tú me digas canta, tengo que cantar yo. ¿Vale? O sea, es que no lo puedo soportar. Es que eso ya es un acoso que no es ni medio normal esto. Bueno, esto es un melón, se tenía que decir y se dijo.
Gracias Mireia. Mireia es la cantante y guitarrista de Rosie Finch, recordamos, autores de nuestra sintonía del programa. Efectivamente. Maravillosa. Y sí, esto pasa mucho, especialmente cuando cantas estilos que no tiene sentido cantar a capela, ¿no? María, cántate algo. ¡Toma! Claro, o sea, es como, bueno, déjame. Todo mal. Claro, porque la gente entiende que te vas a poner a hacer gorgoritos rollo Mariah Carey. Sí, yo haría un paralelismo perfectamente con muchísimas profesiones. O sea, a mí el tema de la fotografía, cuando alguien se entera que soy fotógrafo tal, y de, pues haznos una foto y me pasan un móvil de mierda en un bar a oscuras. A ver, yo siempre te pido las fotos a ti, la verdad, porque es que lo haces muy bien. ¿Qué te voy a decir? Pero a veces me encargan, de repente me como un marrón de hacer una foto y tener que hacerla guay en unas condiciones horrorosas de iluminación imposibles, ¿no? y de tal, y yo digo, madre mía, claro, haces la foto y casi pides perdón, como diciendo, bueno, no está muy bien porque la luz no si es muy querías buena, que yo tal. viniera de fotógrafo, haberme contratado, me pagas, me traigo mi equipo y te hago fotos y me dejas, claro. Pero ahí te ves en la situación y tal, y imagino que pasará con muchas cosas. Claro, y llega a ser muy violento, ¿eh? A mí me ha pasado también y es horrible porque es como, no me apetece, o sea, dejadme. Gracias Mireia por este melón, sí, se tenía que gracias. decir y se dijo. Pues ya está, se ha acabado. Se ha acabado. Ha estado muy bien, has estado a gusto, Monty Peiró. La en verdad este es que programa. sí, Pues sí, muy sí, bien. sí. Yo- Simplemente recordar una vez más que tenemos un Patreon, Sí. si queréis ser mecenas Ujú. para financiar Todo Mal, patreon.com/Todo Mal, desde 2 € al mes, un precio muy competitivo Muy competitivo. y muy maravilloso, que si Exacto. queréis dar más también podéis. Exacto. No Que siempre nada os limitados, frene. que nada No, os os frene. Y nosotros agradecides de vuestra Muchísimo. generosidad. Ujú. Así que nada, pues mira, nos vamos a despedir con una canción de una mujer a la que voy a ver dentro de poco, precisamente con Mireia, de Ajá. la declamación, en Berlín. Se llama Anna von Hauswolf y es una organista Ujú. que toca con órganos de estos que hay en las iglesias, no sé cómo se llaman. Órganos de estos que hay en las Órganos iglesias. de tubos, no sé cómo se llama, Sí. pipe, no sé, esta movida. De real... De Real Organ. Exacto. No lo sé. Ujú. Bueno, entonces va a hacer una gira por iglesias Qué guay. y vamos a ir a verla a Berlín. Y bueno, también canta, es Ujú. espectacular. Y pues he traído una canción de ella que se llama Mountain's Grave Vale. y es Anna von Hauswolf. Me encanta. Es muy guay, ¿eh? Es muy guay. Y bueno, pues o sea, cuando la vea ya os lo contaré a ver qué tal. Perfecto. Pues nada, la semana que viene Más y o peor.